Bueno, muy buenos días. Vamos, otra oportunidad más para uno de nuestros programas de Museo Dialogando en el día de hoy con la máster Patricia Cedó. Nuestra invitada de hoy es nutricionista con una maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica, donde también se desempeña como docente en la carrera de nutrición. En las últimas décadas, doña Patricia se ha dedicado al estudio y rescate de la tradición alimentaria de Costa Rica y a recuperar el componente cultural de la alimentación, de los procesos de preparación de los alimentos y propiamente de las comidas, entendidas estas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Y este es uno de los elementos que nos vinculan precisamente al Museo de Cultura Popular con doña Patricia, que también ha sido una importante colaboradora e investigadora dentro del Museo de Cultura Popular. Así que muy buenos días y muy bienvenida, doña Patricia. Muy agradecida por la invitación y es un placer compartir el día de hoy con temas tan importantes en el contexto actual de los esfuerzos que tenemos que hacer todos en pro de la seguridad alimentaria y nutricional por el bienestar de todos. Claro que sí. Bien, vamos a empezar nuestra conversación precisamente solicitándole que usted nos ahonde sobre este valor histórico de nuestras comidas y también de estos alimentos que incluso se han subutilizado y que ahora escuchamos mucho por la radio, llamados a alimentarnos, a recuperar esas tradiciones y alimentarnos bien, alimentarnos y preparar los alimentos en casa. Así que quisiéramos escucharla a este respecto. Bueno, yo quisiera tal vez empezar con el valor de la alimentación desde la dimensión biológica, pero también desde la dimensión social y cultural. Muy bien, adelante, tiene la palabra. La cocina nos convoca, la alimentación forma parte de nuestro ser. Nosotros seleccionamos, preparamos los alimentos, los consumimos, los compartimos. Tiene un conjunto de significados y de simbolismos altamente importantes que se fundamentan precisamente de ese intercambio de saberes que hemos acumulado en la historia de la humanidad y que se refleja en tradiciones que son la base de nuestra alimentación actual. Entonces, si nosotros observamos en el contexto de la pandemia, es altamente preocupante la situación de inseguridad alimentaria y nutricional que están enfrentando las poblaciones, no solamente por el tipo de alimentación que están siguiendo, sino también por el acceso que se tiene a alimentos nutritivos. Y es que a nivel internacional hay alta preocupación por la defensa y la garantía del derecho humano a la alimentación. Y en este sentido surgen dos temas interesantes. Uno es la soberanía alimentaria y el otro es cómo podemos revitalizar, recuperar esa tradición alimentaria basada en alimentos que tenemos disponibles para disfrutar de salud y disfrutar también de este bagaje de conocimientos que hemos acumulado a lo largo de los años y que nos ha permitido el desarrollo de los pueblos. Bueno, muy bien, doña Patricia. Y nosotros también, bueno, hemos visto, hay uno de los elementos que nos interesa es esta idea de alimentos subutilizados, ¿verdad? Cómo alimentos que antes eran básicos y fundamentales se han venido subutilizando. Tal vez también nos podría profundizar un poco sobre esta temática. Bueno, la alimentación está constituida por una riqueza de alimentos que las personas obtienen por recolección, ¿verdad? Están en el medio, no hay que comprarlos, están ahí. Y otro conjunto de alimentos que adquirimos, no podemos obtener del medio, pero que se fueron poco a poco posicionando en la mesa. Los alimentos subutilizados son aquellos que forman parte de nuestra tradición alimentaria, estuvieron presentes por muchos años y en los
cambios alimentarios que se dan a lo largo del tiempo ha provocado que las personas los vayan desplazando de la dieta. Estos alimentos generalmente los vamos a encontrar en entornos rurales, en la misma sector urbano. Podemos encontrar productos comestibles que podemos recolectar del medio y que a veces las personas no los toman en cuenta o han perdido la capacidad de reconocerlos. No saben que se comen, ¿verdad? Entonces eso, hemos perdido la práctica de consumo y la práctica también de reconocerlos. Me refiero, por ejemplo, al chicasquil, a los quelites, a la misma semilla de ayote. Nosotros adquirimos ayotes y en el contexto actual las semillas se ven como un producto de desecho y no se ven como algo comestible, que en nuestras poblaciones prehispánicas era la principal fuente de calcio y otros minerales. Entonces estamos renunciando a una riqueza de productos en minerales, en vitaminas, en fibra, que pueden enriquecer nuestra dieta, y poco a poco la dieta se ha vuelto cada vez más homogénea y menos diversa. Entonces hemos estado perdiendo esa buena costumbre de nuestros antepasados de aprovechar lo que el medio nos ofrece, y también cómo reducir la pérdida y el desperdicio, que eso es un aspecto importante. Nosotros vemos cómo antiguamente las personas podían obtener ciertas hojas, ciertas flores, ciertas semillas, y con eso preparaban guisos exquisitos, bebidas. Entonces, en el contexto actual, yo quisiera como exaltar que el término subutilizado para algunas personas puede ser un poquito despectivo, o que las personas piensan que cuál es el valor de esos productos, pero realmente si nosotros analizamos la dieta de nuestros antepasados, ocupaban un lugar preferencial y se consideraban un tesoro alimentario. Muy bien, muchas gracias. También a veces cuando hablamos de tradición alimentaria, lo vemos como un todo, pero sabemos que también hay tradiciones en plural, ¿verdad? Hay diferentes regiones en el país mismo, entonces vamos a tener diferentes tradiciones alimentarias. Entonces, ahí va un poco dirigida mi pregunta. En el caso de Costa Rica, cuando hablamos de esas tradiciones, ¿verdad? No solamente de la tradición, que lo hacemos en singular, sino que por regiones nosotros podemos encontrar esa diversidad también, digamos, eso me parece un aspecto importante. Así que me gustaría escucharla a usted sobre estas diferentes tradiciones. Bueno, en Costa Rica no hay una sola cocina. Podemos hablar que es una manifestación de una variedad de cocinas que enriquecen nuestra identidad alimentaria. Y estas tradiciones se entretejen a partir de los alimentos que están disponibles en las regiones, en las comunidades. Obviamente influye la parte climatológica, los suelos, la misma tradición agroproductiva de la zona hace de que haya más disponibilidad de un producto que otro. Costa Rica cuenta con una gran riqueza en biodiversidad alimentaria, y eso nos ha permitido como zona tropical tener acceso a una infinidad de productos alimentarios. En el caso de la construcción de las tradiciones alimentarias, tenemos que señalar de que están construidas a partir de lo que las personas obtienen en alimentos y lo que producen en el medio donde viven. También la tradición en el procesamiento, cómo utilizan esos alimentos, cómo los transforman para convertirlos en platillos, en bebidas que pasan a formar parte de la mesa familiar.
Otro aspecto interesante es cómo los colectivos comparten recetas. Y entonces vemos cómo un picadillo, a pesar de que es el mismo picadillo de arracache, se prepara diferente dependiendo del lugar geográfico de donde estemos hablando. El acompañamiento y cosas muy mínimas como cómo se condimenta, cómo se pica una verdura y cómo se presenta en la mesa. Entonces vemos esas diferencias marcadas, que es lo que hace posible esa riqueza en la parte de tradición. Y otro es cómo se comparte. Entonces, vemos también diferencias. ¿En qué momento se prepara? Si está presente en la mesa cotidiana o está presente en la mesa festiva. ¿Cómo varía un picadillo de papa en la mesa familiar y cómo se prepara un picadillo de papa en un turno, ¿verdad? O cómo varía el picadillo de Tierra Blanca de Cartago, de papa, al picadillo de papa que se sirve en Atenas. Entonces vemos esa gran riqueza que nos permite pues conocer una parte de la expresión cultural de nuestras poblaciones. Excelente, porque realmente, como dice usted, hay muchas múltiples cocinas, incluso un plato en sí tiene una gran diversidad de opciones dependiendo de ese bagaje cultural, del medio, y eso nos hace ver realmente lo que es la parte alimentaria de este país en términos culturales mucho más rica, mucho más diversa. También se habla mucho y recién, ¿verdad?, que se celebraba la anexión del partido de Nicoya de la tradición maicera, ¿verdad? Esa es otra de las tradiciones que se han enumerado. Me gustaría escucharla sobre esa tradición maicera. Bueno, los ticos somos maiceros. Exacto. Y maiceros no, como se ha venido viendo en algunas personas que lo ven de manera, digamos, no tan positiva, sino maicero en el sentido de que hay una gran riqueza en el sentido de manifestación en la mesa. Y aquí vemos un claro ejemplo de la complejidad de las tradiciones alimentarias. Nos remite a la milpa. La milpa no solo se siembra maíz. En la milpa, de acuerdo a la milpa tradicional, vamos a encontrar frijoles, vamos a encontrar ayotes, tomatillo que crece silvestre, culantro coyote. Vamos a encontrar un conjunto de alimentos que se crecen en la milpa acompañando a las matas de maíz, a las mazorcas. Y otro aspecto interesante, cómo también se construye el lenguaje en torno a esta tradiciones, ¿verdad? ¿Qué diferencia una chorreada de una cosposa? ¿O qué significa para las personas estar entre Camagua y Elote, ¿verdad? o saber con qué tusa se rasca, ¿verdad? El tico. Entonces, son expresiones lingüísticas que están asociadas en torno a la alimentación. Y en la variedad gastronómica, ni qué hablar, ¿verdad? Conocemos una gran tradición hacia el norte de nuestro país, influencia mesoamericana, de toda la riqueza en variedad de uso de maíces, maíz morado, maíz blanco, maíz amarillo y toda la gran riqueza en cuanto a la gastronomía guanacasteca. Pero irradia en todo el país la presencia del maíz en sus diferentes manifestaciones, porque vamos a encontrar el chicheme en Guanacaste elaborado con maíz morado y el chicheme en limón, que es llamándose igual, son dos delicias gastronómicas diferentes, ¿verdad? Entonces es una gran riqueza. Nosotros hemos documentado una riqueza en preparaciones a base de maíz impresionante. Y después el binomio maíz-frijol, ¿verdad? Que eso fue una herencia muy sabia
de nuestros antepasados desde el punto de vista nutricional. La combinación maíz-frijol y la otra herencia, la complementación para lograr una proteína de buena calidad en el plato y que sustento para nuestras poblaciones. Y la otra herencia que no quisiera pasar por alto es la nixtamalización, que es la cocción de las semillas secas del maíz que se conservaba, se ponía a secar, y cómo se pone a cocinar en agua, con ceniza o con cal, y toda la gran riqueza en minerales que nos aporta ese procesamiento para la elaboración de la masa, las tortillas y los tamales. Muchísimas gracias. Hay otro aspecto de su trabajo que a mí me llama poderosamente la atención, está hasta en su formación, que es esta formación en nutrición y gerontología. Este viaje cultural y que también intergeneracional, que veo que muchos de sus trabajos generan, ¿verdad? Que usted ha trabajado desde el punto de vista de la tradición y este vínculo constante intergeneracional de crear un diálogo entre los conocedores de estas tradiciones y las nuevas generaciones. Y eso me parece un aspecto valiosísimo porque no solamente se trata de platos de comida, sino se trata precisamente de personas, de construcción de comunidad y de cultura de manera intergeneracional. Y sé que han venido desarrollando ustedes proyectos por mucho tiempo en esta dirección y me encantaría conocer un poco esta experiencia. Nosotros en el 2003 se planteó un trabajo comunal universitario. Para quienes no lo conocen, son 300 horas de trabajo que los estudiantes de las diferentes carreras deben de aportar como parte de su formación humanística. Y un aspecto interesante es la oportunidad del encuentro y el diálogo interdisciplinar. Ahí me permitió a mí salir de mi comodidad de la parte de nutrición para ampliar el mundo de cómo se ve la alimentación con el aporte de la antropología, la historia, artes plásticas, desde la parte de música. Entonces, ahí fue donde se me abrió a mí el mundo en el sentido de brindar ese salto cualitativo desde la dimensión biológica a una valoración mucho más rica en la parte cultural. En ese sentido, buscamos ese encuentro de las nuevas generaciones con los conocedores de la historia y de las tradiciones alimentarias en las diferentes comunidades. Nosotros empezamos en el 2003 en Zarcero y ahí empezamos a profundizar un poco con diferentes comunidades las diferentes formas de preparación de la comida zarcereña. Ahí me encontré la gran riqueza del uso del chiverre y la preparación, el conocimiento puesto en práctica, porque la alimentación hay que practicarla y hay que vivirla. Uno lo puede encontrar en textos, pero se encuentra en las comunidades con las comidas. Y así hemos venido trabajando, el trabajo comunal se mantiene, han participado estudiantes de 20 disciplinas y hemos tenido más proyección cercana a unas 20 comunidades, 20 regiones, para ir trabajando un poco, muy centrado, eso sí, en el gran área metropolitana. Lamentablemente, hemos tenido poca proyección hacia las costas, hacia Guanacaste y hacia Limón. Hemos desarrollado poco por el distanciamiento, que a veces se nos dificulta profundizar en algunas prácticas, que esa es una deuda pendiente, porque es una cocina tan rica en Guanacaste, ni qué decirlo, y en Limón, y en la zona sur del país, hay una gran riqueza. Sin embargo, nosotros nos unimos a otros actores que están trabajando en estas temáticas. Lo interesante de esto es que las personas adultas mayores se convierten en portavoces
y en líderes que aportar, rompiendo también esa visión de que el adulto mayor demanda cuidados o no tiene mucho que aportar en el contexto por su condición de persona adulta mayor, y más bien es todo al contrario. La persona adulta mayor tiene un bagaje en conocimiento y en práctica que tiene mucho que aportar, y lo que se requiere es apertura de espacios para ese encuentro. Excelente. Sí, para mí me parece que el trabajo que han venido realizando desde el 2003 se adelantó a toda esta discusión actual del diálogo de saberes, donde hay un acercamiento a las poblaciones, no desde una visión del experto que va a la comunidad a enseñar, sino más bien quien vincula y se abre al diálogo y ve en el individuo que está en la comunidad precisamente un experto, una persona con saberes que son de interés en este caso para la comunidad científica. Entonces, leyendo y preparándome un poco para su entrevista, me llamó muchísimo la atención cómo fue, es un trabajo pionero en ese sentido, y esta dimensión histórica también, la historia, no como un discurso oficial, sino como una experiencia de vida, y una experiencia de vida que ustedes fomentan desde una historia que viven esos actores, que vivieron esos actores, pero que también se traslada y se transmite a través de una práctica, que es esta práctica desde la preparación hasta el consumo mismo de los alimentos. Y eso me lleva también a tocar un tema, y es cómo se produce su vínculo con el Museo de Cultura Popular. En el 2010 habían ya desde antes acercamientos con la Universidad Nacional, ¿verdad? Pero fue en el 2011 donde empieza en las universidades, después del 2007, una demanda de cómo se está desarrollando planes de acción universitaria en seguridad alimentaria y nutricional. Entonces yo tengo un acercamiento con Mayela Solano para poder ver cómo podíamos articular, no desde lo que es la parte de estudio de alimentos o de la parte de producción, sino desde la dimensión cultural, cómo poder establecer alianzas. Y en el 2000 empezamos a tener así intercambio de actividades. Participaba de los encuentros, de las celebraciones del museo, también de las actividades con la Comisión Interuniversitaria de la Persona Adulta Mayor, que tenía generalmente sus actividades punto focal en el museo. Y así fue como empezamos un poquito a trabajar. Surge la exposición de patios y solares que ustedes tienen, que es una gran riqueza en cuanto a lo que es el aprendizaje de la alimentación en vivo, ¿verdad? Es esa riqueza del sitio, del mensaje que transmite a quienes llegan, ¿verdad? Más allá de lo nostálgico, porque ahí fue donde aprendí que los museos vivos, el no ir a un museo de una pieza ahí que se está exhibiendo, sino es un museo vivo. Y eso es lo que yo aprendí en el intercambio, tanto esa riqueza de trabajo interdisciplinar. Y en el 2014 hicimos un proyecto interuniversitario conjunto entre la Escuela de Nutrición y el Museo de Cultura Popular. Trabajamos en 6 comunidades para hacer esos acercamientos de ese encuentro intergeneracional desde los centros escolares, como líderes en la comunidad, pero el adulto mayor trabajando con los niños. Y entonces hicimos un trabajo muy interesante con recetarios, festivales Comer Rico y Saludable, una propuesta de menú para el restaurante del museo. Hicimos pues diferentes actividades, distribución de semillas, distribución de matitas y destacas de chicasquil. Y entonces fue una experiencia bastante rica que aún se conserva todo ese legado y se comparte, porque todavía se da, digamos, esa interacción con grupos homólogos a nivel de Latinoamérica, y este proyecto como que caló bastante en el sentido de esa
propuesta. Y dentro de la exposición museográfica salió el, ¿cómo se llama? Camino hacia el volcán Puas, y todo lo tejido alrededor del volcán Barba y las comunidades. Entonces se entrelazó la parte de comidas, alimentos, vivencias. Fue una experiencia muy rica. De eso no hay ninguna duda. Déjeme decirle que los productos, los recetarios y también las orientaciones que se dieron para el restaurante del museo están siempre presentes, que el recetario es muy buscado, ¿verdad? Es realmente una información que la gente busca porque hay este interés también de recuperar estos alimentos y ahora hablando y tal vez retomando como para ir cerrando, yo no, ay Pablo, tal vez me dice cómo andamos de tiempo, pero sí es la recuperación de esta alimentación sana, sobre todo, digamos, no podemos dejar de hablar del contexto de la pandemia, ¿verdad? Y de la importancia de una sana alimentación en estos momentos que no necesariamente implica un gran gasto, ¿verdad? Porque muchas veces lo sano una sana alimentación se cree que es muy cara. Entonces, a mí me encantaría que tal vez fuéramos cerrando con unos consejos y con unas orientaciones sobre este aspecto. Bueno, en primer aspecto, mi primera recomendación es no dejar los frijoles. Forman parte de nuestra alimentación, forman parte de nuestra historia y enriquecen nuestra dieta con nutrientes necesarios para nuestro sistema inmunológico. La segunda es incluir ayote sazón. El ayote sazón lo encontramos en las ferias, es accesible para la mayoría, no botemos las semillas, procesémoslas, se tuestan, se pican, se le agregan ensaladas ricas. Tenemos que fortalecer nuestra dieta con micronutrientes y esa es una forma de aprovechamiento máximo. Reducir la pérdida y el desperdicio. A veces botamos parte del alimento o no planificamos bien las compras y entonces es muy importante pensar, dedicar un tiempito de qué vamos a comprar, cómo lo vamos a aprovechar, cómo vamos a aprovechar al máximo esos alimentos. Y lo otro es procurar una dieta lo más natural posible, ¿verdad? Mínimo procesamiento, aprovechamiento de exaltar el sabor de las comidas con hierbas y productos naturales. Y acercarnos a nuestros familiares mayores en la casa para aprender esos sabores familiares, esas recetas familiares que dejamos de preparar. Se ha visto de que ahorita hay una tendencia de las personas a una mayor apertura, a un cambio alimentario favorable. Pero ese cambio favorable se está dando por el trueque y por el intercambio de alimentos y una mayor diversidad, menos productos ultraprocesados. Y otro aspecto importante es el reencuentro con los sabores familiares. Y esa es una oportunidad para los que tenemos esta tarea de fomentar y educar en la parte de alimentación, aprovechar esa oportunidad que se está dando ahorita en medio de la pandemia, que es muy positiva, que es aprovechar lo que se tiene disponible y ante la premura por la parte económica, las personas están volviendo a interesarse por el racimo de guineos que hay ahí cerca de la casa. Está interesándose por el culantro de coyote que está en el predio de la acera. Es muy interesante. ¿Por qué se cambia esa medida? La crisis genera transformación. Y entonces en este momento nosotros tenemos que esa transformación sea positiva. Sí, y excelente. entonces yo creo que esos serían mis consejos. En la parte de nutrición, mayor variedad, pero ojalá de productos lo más natural posible. Sí, bueno, excelentes consejos, no solo alimentarios, también de esta relación familiar. Se dice que el estar tantos en la casa muchas veces genera cierto conflicto para no
hablar de otros términos, pero la preparación de alimentos invita a esa participación, a ese diálogo intergeneracional, a poner a los niños a colaborar en la preparación de alimentos, a consultarle a las personas adultas mayores en casa sobre esas tradiciones y a tratar de también de no hacer ese desperdicio que me parece fundamental, y también el que maximizar los recursos económicos que se tengan, precisamente aprovechando, como usted muy bien nos ha señalado, una serie de recursos alimenticios que están ahí a la mano y que no necesariamente implican invertir, ¿verdad? Invertir. Entonces, me parece a mí consejos muy útiles. No sé, le doy la palabra por si usted desea hacer algún cierre y un llamado a nuestra audiencia. Bueno, en el contexto actual enfrentamos situaciones a veces difíciles que nos ha llevado a transformar nuestros modos de vida y a buscar protección de la salud, pero también muchas de las medidas de control, ¿verdad?, sanitario nos han llevado a cambios desfavorables en la economía familiar o en situaciones adversas. Pero lo importante es tener esa capacidad de resiliencia y de creatividad para convertir la dificultad en una oportunidad. En el caso de la alimentación, ahorita tenemos la oportunidad de reencontrarnos con los sabores familiares, de reencontrarnos con los alimentos subutilizados, reencontrarnos con la comunidad y con el medio buscando esos recursos alimentarios que están ahí. Y que si no sabemos cómo identificarlos o cómo usarlos, es una oportunidad de reencuentro con los nuestros. Entonces, lo importante es tener esa apertura y no agobiarnos, sino buscar más bien soluciones positivas a los retos que nos presenta el contexto, pero ojalá que sean sostenibles en el tiempo, que no sean solamente por mientras pasa la pandemia, sino que recobremos estos saberes, este tesoro que hemos guardado, y más bien reconocer que la cocina es dinámica, no es algo estático. No podemos quedarnos en la nostalgia. Aprovechemos la oportunidad para que con ese encuentro con los sabores y los saberes de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, doña Patricia. Palabras más alentadoras. Pasamos de realmente ver la comida y la cocina como ese espacio de encuentro familiar. Yo creo que ha sido un encuentro muy agradable. Gracias por sus palabras esperanzadoras y también por los conocimientos que nos ha dejado. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad, en otro diálogo con el museo. Gracias, tenga buen día. Muchas gracias.